Hola a todos, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy Valentina, un par capaz ya me conocen. André no podía dar la clase de hoy, para no dejarlo sin clase, decidimos la voy a dar yo. ¿Cómo vienen con los temas para el parcial? Las caras. ¿Están teniendo clases? Sí. Sí, a veces tenemos que ver videos de la Comisión 2, como que nos vamos turnando, y bueno, casi todos los miércoles tenemos con la doctora Fraschina. Ah, bien. Bueno, hoy vamos a ver forma de los actos jurídicos. Perdón, no sé si leyeron algo del tema. Yo les preparé un paper igual que se lo voy a mandar. No sé si alguien después me manda un mail y se los mando al mail y se lo pasan. Traté de hacerlo lo más corto posible. Este tema, no sé si lo leyeron. Hoff tiene muy poco. Y incorporamos un poco de Goldschmidt, hablamos de la CIDIP, de la Convención de la Haya sobre la postilla. O sea, son varias cosas y traté de resumírselas todas en una, para que estudien directamente ahí y no tengan que andar viendo diferentes libros. Aparte, a esta instancia tampoco que deben de tener tampoco mucho tiempo o ganas. Así que después, si alguien me manda un mail, se los mando, y ustedes se lo pasan. Igual ¿Es la está misma subido ¿Qué? en el campus. es la misma que Está está en en el el campo? campus. Sí, le completé un par de cosas. Si con Ah, esas también la leyeron, buenísimo, pero si no, le completé un par de cosas que me pasó Daniel, eh, que son artículos en verdad. O sea, esto es mucho de leer los artículos de las convenciones, como que no hay mucho más. Gracias, ahí lo vi. Bueno, lo bueno de este tema que forma es un concepto que no es ajeno a nosotros, porque desde que arrancamos la carrera, más o menos hablamos de este binomio de forma y fondo. Hay otros términos en esta materia que por ahí sí. Sí, yo creo. Ay, Sebastián Zaffer, ahí estoy leyendo. Y sí, en el que hice ahora nuevo, incorporé un par de artículos de las convenciones que por ahí son importantes, porque uno entiende que ustedes van a ir a la convención a leerla. Yo sé que no van a la convención a leerla, leen lo que está ahí. Por eso se los quería pasar más completo para que sí, con eso sea suficiente. Pasa que Hoff es muy poco lo que tiene. Y las preguntas del examen no creo que salgan de ahí, sinceramente. Pero bueno, nada, cualquier cosa me consultan o me mandan un mail. Pero sí, el paper tiene casi todo lo que se pregunta en el examen. Hoff no tiene mucho, la verdad. No se explayó demasiado. Bueno, como les decía, forma es un concepto que ya todos más o menos conocemos. Esto de fondo y forma lo vemos desde Civil 1, creo. Si tenemos que definir lo que es, bueno, fondo es como lo sustancial y la forma es lo que viste al fondo. Si tenemos que poner un concepto de lo que es forma, es como la traducción al mundo exterior de la voluntad del sujeto. Son circunstancias y condiciones, en verdad, que hacen visible al acto jurídico. La realidad es que no todos los actos jurídicos tienen la misma forma, y ya incluso lo saben, que para lo que algunos países incluso es forma, para otros es fondo. Pero bueno, para tener un concepto más o menos de lo que es la forma, digamos que es eso, es como la traducción al mundo exterior de la voluntad del sujeto y que hace válido obviamente el acto. Goldschmidt plantea tres interrogantes con respecto a las formas y las solemnidades. Primero habla de una ley que impone, después de una ley reguladora,
Y después habla de una ley equivalente, ¿no? Que digamos que juzga la equivalencia entre la ley que impone y la ley que regula. Primero que nada, la ley que impone es igual que la ley que va a juzgar la equivalencia, ¿sí? Me avisan cualquier cosa que no entiendan. La primera pregunta que hace Goldsmith, que tiene que ver con el derecho que impone, es: ¿qué derecho impone una determinada forma a un acto o negocio jurídico? Si el derecho que impone la forma es el derecho del país donde se realiza el acto jurídico, es decir, una cesión de derechos acá en Argentina, que se va a ejecutar acá en Argentina, los otros dos interrogantes como que no tendrían sentido, como que caen, ¿se entiende? Porque directamente no hay ni siquiera un elemento extranjero. Es una cesión de derechos en Argentina que se va a realizar en Argentina y se va a ejecutar en Argentina, y la forma la establece obviamente el Código Civil y Comercial acá, llámese, por ejemplo, que sea por escritura pública. Pero, ¿qué pasa si el derecho que impone la forma no es el país donde el acto se realiza? Y ahí es cuando surge el segundo interrogante, que es ¿qué derecho rige la realización de la forma? Y ahí es la ley reguladora. Una cesión de derechos que quiero, la hago acá, pero es con respecto a bienes que están en España, por ejemplo. Ahí tenemos la ley que impone, que es la Argentina, y la ley reguladora, que en este caso sería España. Y hay una ley que va a juzgar la equivalencia, es decir, si cumplió con las formas debidamente, que va a ser, como les dije, la ley, va a ser la misma ley que la impuesta. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Blanco, negro. Bueno. La ley, ay, bueno, no, yo no. Me mareé con la ley de la equivalencia, me mareé. Bien, la ley que juzga la equivalencia es la misma ley que la impuesta. Es decir, que la primera, la que va a regir la forma y la solemnidad del acto. Bien, ahora sí, gracias. ¿Ok? Entendí, sí. Sí, Bien. sí, gracias. Si a ustedes se les pregunta, por ejemplo, si la ley impuesta es la misma que la ley que juzga la equivalencia, ¿ustedes qué van a decir? Que sí. Muy bien, exactamente. Bueno, eso fue una pregunta de parcial, por ejemplo. Bueno, este es el planteo que hace Goldschmidt, que Hoff no lo desarrolla, y que Daniel Núñez también lo desarrolla, que tiene que ver con esta cuestión de los interrogantes que se hace Goldschmidt en su libro. Yo esto se lo dejé todos en el paper para que no tengan que ir a Goldschmidt, porque es un chino, no sé si lo leyeron. Es medio complejo. Bueno, el tema del concepto más o menos ya lo vimos. Esto tiene que ver con los interrogantes entre ley impuesta, ley reguladora, y ley que va a juzgar la equivalencia entre la ley impuesta y la ley reguladora. ¿Ok? En el derecho internacional privado, como principio básico, la ley que rige las formas y las solemnidades es la ley del lugar donde los actos se otorgan, se celebran, que se escribe, en latín es, no sé cómo se dice, locus regit actum. Lo preguntan así en el parcial, acuérdense. Locus regit actum, que significa el lugar rige el acto. Casi siempre, por lo menos acá en Argentina también, si tienen que partir de la base de que con respecto a la forma de un lugar celebrado en un acto, es el lugar donde ese acto se otorgó. ¿Okay? De hecho, hay un montón pasa que también remitimos a Vélez Arfield, hay un montón de artículos que dicen que se va a regir por el lugar donde se otorgó dicho documento, o donde se realizó dicho negocio jurídico también. ¿Son sinónimos otorgar, celebrar, Sí, realizar? son sinónimos. Ojo, cumplir no es sinónimo. Lugar de cumplimiento es otra cosa. Lugar donde se otorga y donde se celebra es lo mismo. Pero no se confundan con lugar de cumplimiento, que esa es otra cosa y ahí se van a meter la pata. De hecho, el Tratado de Montevideo, que lo vamos a ver en un rato, hace una diferencia. Si vamos a la fuente interna,
Hablan de Vélez Sarsfield, yo ya no quiero hablar más de Vélez Sarsfield, pero bueno, lo tengo que mencionar igual. Yo estudié con Vélez Sarsfield, pero ya pasó un montón. Los artículos que mencionan siempre son el artículo 12 y el artículo 950. El artículo 12, la realidad es que Vélez Sarsfield no hablaba y no adopta esto de las teorías que sí adopta Goldschmidt, o habla Goldschmidt. Sí lo va a hacer del Código Civil y Comercial, que después les voy a leer el artículo. Lo que decía Vélez es que en el artículo 12, por ejemplo, dice que las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público son regidas por las leyes del país donde se hubieran otorgado. Básicamente, locus regit actum. El 950 dice lo mismo con respecto a las formas y las solemnidades de los actos jurídicos. Acá en Argentina, por ejemplo, lo que se exige es instrumento público y legalización. Si cumple con eso, el acto es válido. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Okay. Perdón, Una duda con respecto en a ese- cuál es el principio general entonces con la locus regit actum. La ley local rige el acto. ¿Ok? Ok. Es la traducción. Tengo una duda con ese principio general, Sí. porque yo leí un poco Goldschmidt antes de la clase y decía que este principio de locus regit actum tenía como un defecto visible y uno invisible. Primero, que decía que no sería locus regit actum, sino lex loci regit formam actum, porque no era el lugar rige el acto, sino la ley del lugar de celebración rige el acto. Y uno invisible que no hacía referencia a si hablaba de la ley impositiva o de la ley reguladora. Pregunto Sí. más que nada por si es pregunta de examen, en caso del principio general, si hay que responder todo eso o únicamente a lo que hiciste referencia vos. Sí, eso yo lo leí con Daniel también, porque en verdad Goldschmidt habla de cuando plantea todo, pasaron 1000 siglos primero, y segundo, no es lo que concadena al Código Civil y Comercial, que es en lo que se va a preguntar en el examen, ¿entendés? La realidad es que antes, por ahí sí, Vélez igual no adopta el Regis Locus Actum, o sea, no adopta, no recepta ni siquiera Goldschmidt, ni siquiera lo menciona, porque no adopta ni las teorías. Que el Código Civil y Comercial sí hace una mención de la equivalencia, pero el principio general del derecho internacional privado es Regis Locus Actum. Perfecto, El gracias. derecho internacional privado en general, no de nada. El Código Civil y Comercial, que esto también se pregunta bastante, es el artículo 2649, que lo que dice, lo tengo acá, es que las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad y la necesidad de publicidad, ya saben que no se tiene que saber el artículo de memoria, claramente, tienen que saber lo fundamental. Se juzgan por las leyes y usos del lugar en que los actos se hubieran celebrado, realizado u otorgado. Y los tres serían sinónimos. Y acá es cuando menciona Goldschmidt que dice: cuando la ley aplicable al fondo de la relación jurídica exija determinada calidad formal conforme a ese derecho, se debe determinar la equivalencia entre la forma exigida y la forma realizada. Por lo general se pregunta qué adopta de los interrogantes el artículo 2649, por ejemplo, y ustedes ahí van a decir que el Código Civil Comercial menciona sobre la equivalencia que tiene que haber entre la ley impuesta y la ley reguladora. ¿Se entiende? Por ahora. Perdón, ahí lo que mencionabas era lo de la equivalencia. Yo me Exactamente. perdí un segundo. Lo El recepta el 2006. Código Civil y Comercial, nuevo. 2649. 2649. Listo, gracias. No hay nada. Y te hago una consulta. Lo recepta del Tratado de Montevideo del 40. También, sí, exactamente. bien. Ahora íbamos ahí. Los tratados de Montevideo son esto es fuente interna. Después tenemos la fuente convencional, que son los tratados de Montevideo del 89 y del 40. El del 89 no hace mención a esta teoría de la equivalencia, claramente. Lo único que dice es en el artículo 39 que la regla consagrada es la locus regit actum para los instrumentos públicos, es decir, la del lugar de otorgamiento o celebración. Y acá lo que les decía que, por ejemplo,
el artículo 32 habla de instrumentos privados y habla de ley del lugar de cumplimiento del contrato. Ahí es como está la diferencia entre el lugar de celebración y el lugar de cumplimiento. Y después el Tratado 49, como dijo su compañera, habla de la teoría de la equivalencia, dice muy parecido a lo que dice el Código Civil y Comercial, porque consagra la locus regit actum nuevamente, y habla de distinguir esto de la ley impuesta y la ley reguladora, y la ley que va a juzgar la equivalencia. O sea, pueden también, cuando se preguntan el examen, hacen un análisis de eso. Vieron que los exámenes en sí no son de desarrollo, o sea, tienen 2 carillas para explayarse. La realidad es que si estudian no necesitan mucho para poder contestar una pregunta. A veces las preguntas son de renglones. Y esto justamente es clave, lo que dijo su compañera, que mira, el Código Civil y Comercial receta Goldschmidt, que también lo recetaba el artículo, el Tratado de Montevideo del 40, o sea, 19. Como que si dicen eso es como que fueron entendiendo los conceptos y la evolución en sí de la norma. Perdón, me quedó la duda con el de Montevideo del 89. Lo ¿Qué único es lo que que dice, recepta al final? Sí. bien, recepta, en el artículo 39, que para instrumentos públicos rige la locus regit actum, la ley del lugar de celebración del acto, y para instrumentos privados, la ley del lugar de cumplimiento. Pero no hace mención con respecto a estos interrogantes de Goldschmidt. Bien, divide entre privado y público, entre instrumentos privados. Exactamente. Sí, por lo general ahora lo vamos a ver, incluso la Convención de la Haya es sobre instrumentos públicos. De hecho, María se muere si llegan a poner que es para instrumentos privados. Bueno, eso con respecto a la fuente convencional. Ya vimos la fuente interna y los interrogantes de Goldschmidt. Ahora vamos a ir al... La clase es súper corta. Si tienen dudas, avísenme. Al reconocimiento de documentos públicos, como les dije, públicos, en el extranjero. ¿Vieron algo de legalización? No. No. Ok. ¿Vieron alguna vez una postilla? En Host creo que hay un modelo. Sí, hay un modelo HOP, sí. La legalización en sí es un acto administrativo en el cual se le da validez a un documento extranjero. Lo que se comprueba, esto es muy importante, es la autenticidad de la firma, que está puesta en el documento, y la calidad en que la autoridad firmante del documento actuó. Si lo llevamos a por ahí menos abstracto, por ejemplo, un juez de Italia resolvió, por ejemplo, un divorcio. Entonces, cuando yo apostillo, en este caso por la Convención de la Haya, esa legalización, que es lo que le da validez al documento extranjero, lo que constata es que la firma del documento sea auténtica y la calidad de la autoridad, es decir, si esa persona que firmó, que es el juez de Italia en este caso, tenía autoridad para realizar ese documento. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque se pregunta en sí en qué consiste la legalización. Y es básicamente esto, comprobar la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que realizó el acto. Te hago una consulta respecto a eso. Sí. Cuando ya está constatado la calidad en la que la persona firmó, ya no es necesario ver si era internacionalmente competente para entender y eso. No, se entiende, una vez que ya está apostillado, ya es válido para poder reconocerlo acá en Argentina. Ah, listo, o sea, cuando haya reconocimiento de ejecución, el juez no va a ponerse a fijar si era competente por las normas. No, siempre y cuando, obviamente, eso eso lo hace la legalización. En este caso, Italia, que es parte de la Convención de la Haya, yo trabajo en un juzgado de familia. Todo el tiempo estamos reconociendo, en este caso, sentencias, por ejemplo, de divorcio más que nada. Una persona se casa acá en Mar del Plata, pero se divorcian en Italia. Lo que vienen justamente a ejecutar es esa sentencia de divorcio para inscribirla acá en Argentina, obviamente. Lo que traen es el divorcio firmado por ese juez de Italia y la apostilla, claramente, y con eso ya es carácter para poder iniciar lo que sería el exequatur, el reconocimiento de sentencia extranjera, que lo que va a derivar es en el divorcio. Acá. Ah, listo. Buenísimo.
Bueno, hay dos convenciones que vamos a ver, son re pocos artículos. Una es la CIDIP 1, que es sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. Es decir, un poder que yo, por ejemplo, firmo acá y lo quiero utilizar en otro país. Está el artículo 1 y 2 son los más importantes, después habla de publicidad y de orden público, que lo podemos mencionar. Los más importantes son estos. El primero lo que dice es que los poderes, las formalidades y solemnidades se sujetan a las leyes del Estado donde se otorgó ese poder. Ese poder, yo lo sé leer en Argentina, tiene que estar sujeto a las formalidades que me exige el Código Civil Comercial argentino. Por más de que yo lo quiera usar, por ejemplo, en España. Pero dice, a menos que, esta es una facultad que tiene, el otorgante prefiera sujetarse a la ley del Estado en que se haya de ejercer ese poder. En este caso que planteé, por ejemplo, a menos que yo me quiera sujetar a las leyes de España, que es donde yo voy a ejercer ese poder. ¿Se entendió? Después habla de solemnidades especiales que pueden tener países, con respecto a las formas, obviamente, que si son exigidas por ese Estado, obviamente las vamos a tener que realizar, y por eso viene a colación el artículo 7, que Núñez también dice que en sí lo pueden leer, y son diferentes acápites, que lo que dice es que, por ejemplo, para esas solemnidades especiales se debe realizar una declaración jurada o unas copias certificadas del poder, en sí para cumplir con esa solemnidad específica que pide ese país para que sea válido mi poder. Pero bueno, después habla de que los estados se reservan la facultad de desconocer el poder en caso de que sea manifiestamente contrario al orden público, que debe estar traducido al idioma el estado obviamente que lo otorga, y el estado en el cual yo lo quiero hacer valer. No hay mucho más con respecto a la CIVIP, con respecto a los poderes. Es re cortita, de hecho, si entran y la buscan, son creo que 7 artículos, y los más importantes son estos. Y después está la Convención de La Haya con respecto a la apostilla. La convención entró en vigor en el año 1965. Lo que hizo fue facilitar la circulación de documentos públicos emitidos en un estado aparte. Como dije, documentos públicos, no van a decir privados porque mañana se muere. De hecho, en el artículo 1 están calificados qué documentos públicos en específico. Antes era bastante engorroso, primero que era costoso, llevaba un montón de tiempo, había que legalizarlo en el país requerido, en el país requirente. O sea, lo que hizo esto fue simplificar un montón las cosas, que es una simple emisión de una apostilla emanada por una autoridad competente justamente, que lo que hace es darle validez a ese documento público. Bueno, el artículo 1 menciona los documentos públicos, les puedo mencionar un par, por ejemplo, hablamos de sentencias. Acá el inciso A dice: los documentos emitidos por una autoridad o funcionario perteneciente a un tribunal del Estado. Ahí tienen un ejemplo, una sentencia de divorcio emanada de un juez X de otro país. Para que entienda una pregunta. ¿Qué tipo de cooperación resulta la CIVIP? Abril, que era Suti. No entiendo lo que me estás preguntando. Si querés abrir el micrófono. Bueno, después de última pregúntame. Termino con Creo esto. que se referirá a tipo los 3 niveles de cooperación. El primero. ¿Qué tipo de cooperación resulta la CIVIP sobre el régimen legal de poderes? Ay, perdón, el primero. No tenés micrófono, perdón, no lo leí. Después habla de los documentos administrativos, las actas notariales, por ejemplo, las actas de matrimonio, de nacimiento, por ejemplo. No
bueno, eso lo dice expresamente el artículo 1 y tienen los documentos públicos que entran, que deben ser válidos si tienen la apostilla. Y el artículo 2 menciona lo que ya les dije con respecto a la legalización, que tiene que ver con esto de que lo que certifica es la autenticidad de la firma, que yo se los dije, y el carácter con que actúa el signatario del documento, ¿sí? Habla también de la identidad del sello, que es básicamente que se dice juez, o sea, es realmente un juez, como que acredita la calidad en la cual él emitió eso. Habla después, Hoff, esto sí lo tiene un poco más completo, porque menciona, y nada, también tiene que ver con las formas, pero por ahí más extrínsecas, que tienen que ver con que tiene que tener la forma de un cuadrado de 9 centímetros, tiene que tener la palabra apostillé en, no sé cómo se dice, en francés, como por una forma de caracterización y de reconocimiento, de que sabes que lo que estás viendo es eso. Redactados en el idioma oficial de la autoridad que lo dictó claramente. Acá en Argentina, si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, tienen que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, hay una secretaría que se llama de legalización, ahí pueden apostillar los documentos, por ejemplo, si tienen que ir a estudiar a España, les piden, por ejemplo, apostillado el certificado de nacimiento. Bueno, pueden ir ahí, y si no, en el 2003 se firmó un convenio con el Colegio de Escribanos, entonces ahora los notarios, es decir, los escribanos también pueden apostillar documentos públicos. Esto sería todo. Con respecto a documentos privados, esto me lo comentó, lo comentó el otro día Andrea con Acosta. Claramente no resulta aplicar esta convención, o sea, si se les pregunta ya saben que es únicamente con respecto a documentos públicos. Pero lo que es la legalización, el visado o la certificación es por el consulado argentino correspondiente al país de origen. Es decir, un cónsul argentino del lugar donde estés te puede visar el documento privado y con esa legalización ya sería válido para reconocerlo. Y una consulta, si esos instrumentos privados están certificados. Únicamente por cónsul. Si no está certificado por cónsul, no vale. Listo, genial. Antes había una doble, esto Andrea siempre lo menciona, antes había como una doble certificación en el país requerido y en el país requirente, ahora ya no, hay un decreto que es el 8714, que tengo anotado, que es suficiente la legalización del cónsul argentino. Con eso no se requiere más esa doble certificación que antes sí era obligatoria. Esto es para los documentos Gracias. privados, ¿no? Exactamente, únicamente es privados. Bien. ¿Y vendría a cumplir la misma función que la apostilla? Claro, exactamente, pasa que la apostilla es únicamente para documentos Para públicos. público. Bien. Ok. Exactamente. Perdón, No hay ¿cuál mucho. sería para los documentos privados? ¿Cómo? ¿Cuál sería para los documentos privados? Esto la legalización o visado del cónsul argentino, Ah, en el listo. país donde te encuentres. Genial. Capaz cuando no sé, lo pregunten en el examen respecto a esto, sería como el ámbito de aplicación material de la Convención de la Haya. Exactamente. Tendríamos que... listo. Exactamente eso. La verdad lo que más se pregunta es el artículo del Código Civil y Comercial, y esta mención de la equivalencia y incluso el artículo siempre comparan con los tratados de Montevideo, el más importante es el de 40 en este caso, que receta lo mismo. Con respecto a la apostilla no hemos visto muchas preguntas de parciales. Los requisitos de la apostilla es posible que no tomen. Esto que decías, que tiene que tener. Soy sincera, yo no vi que se haya preguntado. Para mí lo más importante de esto es que tengan en cuenta lo que le dije con respecto a la autenticidad de la firma, que tiene que ver con la legalización en sí, la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que realizó ese acto, ¿no? Llámese juez o cualquier persona, funcionario competente para realizarlo.
con respecto a la CIP también, si van a la CIP es súper básica, son 7 artículos y habla de poderes específicamente y de la ley del lugar donde se otorgó, con excepción a la ley del lugar donde yo la quiero ejercer. Por ahí son un montón de conceptos, pero la realidad es que este tema no es muy, muy complejo, no queríamos dejar de darlo por las dudas. Yo creo que con el paper y con esto van a estar bien, pero la realidad es que para ustedes es un garrón en esta instancia estar buscando Goldschmidt, Hoff y las convenciones, entonces medio para simplificarles eso a ustedes. No hay mucho más con respecto a forma. Entonces el fallo ese Valle, Méndez Valle, a mí me habían comentado que no entraba. bien. Yo hablé con Daniel. Voy a hablar mañana porque ya veo que les digo esto y me van a querer matar. Voy a hablar con Daniel, porque entiendo que tiene un montón de fallos encima. En caso de que así sea, les voy a hacer saber, obviamente. Pero Daniel me había comentado que ya tenían una lista de fallos, que no sé si se la dieron todavía. Ok, bueno, mañana consulto en el grupo y les hago saber, a ver qué me dicen. Claro, no están ni los fallos ni los temas todavía definidos. ¿Los temas O sea, tampoco? No, creo que no. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Entonces, en los interrogantes que hacía Goldschmidt, la ley extranjera que dispone la forma de la ley reguladora, ¿Como que difiere la forma? que dispone la forma. No, una cosa es la ley que impone, una cosa es la ley que regula y otra cosa es la ley que juzga la equivalencia. La ley que impone es la ley del lugar donde yo celebré el acto. Claro. La ley que regula es el lugar donde voy a ejecutar ese acto, que la equivalencia, es decir, si se cumplió con lo que me dice la ley que impone, me lo va a jugar la misma ley, la equivalencia entre la ley reguladora y la ley impuesta. Pero son tres distintas, o sea, en verdad no, son dos distintas, una la ley impuesta y otra es la ley reguladora. La equivalente sería la que impone. Exactamente, sí. A mí me surgió Perfecto. la misma duda por el ¿Puedo tema hacer de una la consulta? que regula. Sí. Es sé quién habla. sobre el Tratado de Montevideo en el artículo 36 del 40. Sí. Cuando se refiere a la segunda oración del artículo, que las formas y solemnidad de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran o otorga. ¿Se está refiriendo a la ley reguladora? Ese actus regit actum. Me quedó una No, a duda la ley con que lo que impone, a la comentaba ley que una impone. compañera. Que Eso lo preguntó Núñez una vez, hace un montón, hace como 2 años. Es la ley que impone. Por eso, me quedó la duda. Sí, si se les pregunta, bien, esa es perfecto. una muy buena pregunta que hiciste. Por ejemplo, en este caso, como dijo su compañera, con respecto al tratado que habla de la ley del lugar de del cumplimiento, no, la ley del lugar donde se celebró o se otorgó el acto, esa es la ley que impone. Que por ¿No se ende, calcula donde se celebra u otorga? sí, celebra o otorga, dice. O me estoy Claro, porque equivocando. donde se celebran u otorgan, ¿esa no sería la ley que regula? No, esa es la ley que impone. Es Yo la lo que ley que entendí- impone, que es la misma ley de la equivalencia. Exactamente. Ahí no me hagas entrar en. Estoy ¿Y muy la ley segura de de la ley que impone. cumplimiento? ¿Qué? Y la ley de cumplimiento, o sea, la oración anterior a ese artículo. La ley de cumplimiento se refiere a los instrumentos privados. Ah, bien. Estoy un poco perdida con eso que Goldschmidt No. refería que era una u otra. Yo creo que después cuando lo vean en el paper y que lo dice expresamente que se refiere a documentos privados, les va a quedar un poco más claro. Pero no, eso es con respecto a la ley que impone. Sí. Ah, bueno. No entiendo cuando hablamos de juzgar las equivalencias. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Porque no lo veo. Por ejemplo, yo hago una sesión de derechos acá en Argentina, pero con respecto a bienes de España. España va a regular, en este caso, la formalidad que se va a realizar, pero la ley que se tiene que tener en cuenta para que ese acto sea válido es la ley que va a juzgar la equivalencia, que es la ley impuesta. ¿Entendió lo que dije o hice medio en chino?
No, no entiendo No, yo tampoco. La ley lo de la reguladora equivalencia. lo que regula es la ley reguladora lo que regula es la manera en la que se va a llevar a cabo para cumplir con la norma impuesta. ¿Ok? Entonces, lo que hace la ley que juzga, lo que juzga la ley es que la ley, la ley de la equivalencia lo que juzga es que el acto sea válido, que se haya cumplido con las formalidades que exige la ley impuesta. O sea, En la este caso, sesión de- Argentina exige que sea por escritura pública y que esté legalizado. Pero en este caso que decías, la cesión de derechos que se hace acá respecto de bienes que están en España, la Sí. forma de esa cesión es con derecho argentino, entonces la que juzga la equivalencia es derecho argentino, Exactamente. y la que regula es derecho español. Claro, regula el derecho español que se haya cumplido con la formalidad que exige el derecho argentino, en este caso. Y hay una tercera ley, que es la misma que la impuesta, que chequea que exactamente se haya dado para que ese acto sea válido. Valentina, entonces sería la ley que impone es la donde se otorgan o celebran los actos, la ley que regula donde voy a ejecutar el acto, y la ley que juzga la equivalencia sería la ley que impone. Exactamente. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno. Y ahora, yo pensé que me había quedado claro, pero ahora con la pregunta que hizo la compañera respecto del segundo, de la segunda oración del artículo 36, yo también pensé que era la ley que regulaba. Es la ley que impone, que es la misma que rige el acto jurídico, o sea, la ley de fondo del acto jurídico. Claro. Y después la que regula es la del Estado, donde se va a hacer, donde se realiza el acto. Ejecutar, sí. Pero Bien. se dice celebran u otorgan. ¿Eso no es el lugar donde se realiza justamente, que es la ley que regula la forma impuesta? Porque la primera parte dice la ley que rige los actos decide No, sobre la calidad si vos lees Goldschmidt, que el interrogante que hace Goldschmidt específicamente dice ¿qué derecho impone una determinada forma a un acto o negocio jurídico? Seguido a eso, Goldschmidt dice el derecho que impone la forma es el derecho del país donde se realiza el acto jurídico. Lo dice expresamente. Si querés te puedo buscar la página. Ahora no, claramente. Lo tengo textual de Goldschmidt. Por lo tanto, ahí se refiere a la ley impuesta. Claro. Y cuando dice que elige la ley de fondo, elige la calidad de documento, ¿a qué ley se está refiriendo también? ¿A la que impone? Exactamente. Ah, perfecto, perfecto. Si quieren, yo ahora les mando el paper nuevo que tiene un par de agregados al que ya debe estar subido en el campus. No se me ocurre qué otra pregunta de examen se puede realizar al respecto, pero no va a salir tampoco de lo que hablamos acá. Se pregunta más que nada en la actualidad con respecto al Código Civil y Comercial. Yo cualquier cosa igual... Perdón, el ejemplo que da Goldschmidt del artículo 1211 del Código Civil. Sí. De contratos hechos para transferir derechos reales sobre inmuebles en la República. Sí. ¿Todavía tenemos que hacer esa comparación con el Código Civil nuevo? No, porque el Código Civil nuevo tampoco receta mucho, o sea, receta completamente diferente porque sí receta Goldschmidt lo que no hace Vélez. Claro, Vélez porque lo tenía como ejemplo de las Vélez tres en verdad preguntas. hace esa mención en el artículo 12 de lo que es las formas y de las solemnidades, pero después como que empieza a hablar de cuestiones en particular, por ejemplo, para matrimonios, de lugar de celebración, o sea, como que hace, como menciona más específicamente, y el Código Civil y Comercial como que le dio un pantallazo a todo, e incluso amplió mucho más el espectro, por así decirlo. ¿Puede ser que el interrogante 3 de Goldschmidt hable de
ley que califica? ¿Cómo? ¿Puede ser que el interrogante 3 que plantea Goldschmidt hable de ley que califica? Sí, ¿Qué es eso? para que estoy perdida. La ley, o sea, me sonó cuando me lo dijiste. Lo que califica es que la forma sea efectivamente la que dispone el país en el cual se realizó el acto. Pero espera que lo quiero buscar porque la tengo transcripta yo, en algún lado. Acá. Claro, a la ley que califica sería a la ley que juzga. La equivalencia, en este caso. Claro, si me Por refiero eso, por eso dice que no es lo siempre mismo. coincide con la que regula. Claro, está haciendo referencia a ley que juzga la equivalencia. Exactamente. Ah, está. Me había perdido. Bueno. ¿Algo más? Cualquier cosa, yo mañana voy a hablar en el grupo, voy a preguntar a Mariana. ¿El examen que es el 7? Sí. Sí, el 7. ¿Qué falta? Unos 10 días. Voy a preguntar mañana si llego a tener antes el listado de temas, se los mando. Y lo mismo que el tema de los fallos. Nada, para que lo tengan lo antes posible. Igualmente suelen ser los temas de clase. ¿Están estudiando de Hof? Sí, además mañana tenemos plenaria, creo, con Ayala, así que calculo ok. que mañana nos dirá. Ok, entonces debe estar preparando todo para dárselos mañana. En caso de que no se lo den mañana, háganme saber de última y hablo con ella para pasárselos de última para que los publiquen en algún lado, en la página de Facebook, aunque sea. Dale, buenísimo. El Bueno. paper lo envía. Sí, alguien me hoy, pasó mañana. acá, Luz Ferrari. Yo, Ah, a ok. mi mail. Yo lo reenvío al grupo, chicos. Ok, lo mando acá y sí, lo mando esta noche en un ratito y así nada, ya lo tienen. Cualquier cosa me escriben a mi mail o, bueno, el de André, no sé si lo tienen. El mío es Valentina Echaniz, o sea, mi nombre y mi apellido, una G al final de García, @gmail.com. Cualquier cosa me preguntan. Lo mismo si llego a tener los temas y eso, se los mando a Luz Ferrari. Dale, buenísimo. Gracias. No, de nada. Gracias. No, no hay por qué. Chao, hasta luego. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente.